Bienvenidos y bienvenidas, testimonios que inspiran. Hoy un testimonio de liberación personal. Oramos en el nombre de Jesús que a través de ángeles, lo cual hoy nos viene a testificar, nos viene a enseñar a la luz de la palabra del Señor lo que nuestro amado celestial le mostró. Hoy puedas conocer la verdad, la cual traerá libertad a tu vida. Mi amada Ángeles, gracias por estar aquí. Gracias por tomarte este tiempo, no solo para testificar, sino también para instruirnos. Oramos que sea nuestro amado celestial hablando a través de tu vida. Muchísimas gracias, ministra Beb. Pues yo acepto esta bendita invitación y pues de todo corazón deseo que toda esta información que el Señor ha inspirado, que el Espíritu Santo ha inspirado, toque corazones, toque almas y caigan velos, caigan mentiras y caiga todo aquello que el enemigo quiere poner para engañarnos, para alejarnos de nuestro Señor. Pues bien, vamos a dar comienzo a este testimonio, lo hemos llamado testimonio de liberación, y pues se trata un poco acerca de mi vida. Antes que nada, pues quiero hablarles un poco de lo que es esta pequeña introducción, y dicta de la siguiente manera. Los seres humanos, pues tenemos que librar una guerra contra todo conflicto personal en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras relaciones, incluso en nuestro interior, porque el Señor nos conformó por medio de células, de partículas. Y a veces, pues, si no nos alimentamos bien, si no estamos consumiendo tanto de manera visual o mental, auditiva o en lectura, cosas sanas, pues nuestras células entran en conflicto y eso lleva a que nuestras emociones se conflictúen y por ende acaba siendo una enfermedad en nuestra vida. También, pues, estas guerras en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la educación, en nuestro entorno, ¿sí? Y, pues, bueno, ¿cuál es nuestra labor como seres humanos? Nuestra labor es que podamos infundir la conciencia adecuada en cualquier zona de guerra, ¿sí? Pero no hablamos de una guerra bélica, esta donde los seres humanos están peleando por territorios que no les pertenecen, porque al final del día ni el dinero ni la geografía le pertenece al hombre. El Señor únicamente se los proporcionó para ser administradores, para ser mayordomos o para señorear. Y señorear pues no significa apropiarse, sino administrar. Muy bien, pues vamos a comenzar con el significado de la palabra liberar. La palabra liberar viene del latín liberare y significa dejar libre justamente. Sus componentes léxicos son liber, que es libre, más el sufijo ar, que esta terminación se usa en los verbos cuando conjugamos diferentes formas de la ortografía y de la gramática. La palabra liberación, esta palabra viene del latín liberatio y significa acción y efecto de dejar libre. Sus componentes léxicos son liber, que significa libre, ar, que es la terminación que ya lo habíamos mencionado para formar los verbos, más el sufijo, ¿sí? Que es lo que va a darnos la acción, ¿sí? Otras raíces latinas también nos hablan acerca del ser libre, tener libertad. Y bien, vamos a explicar también un poco acerca de lo que es físico, porque vamos a hablar del mundo físico y del mundo espiritual. Físico es todo aquello que es relativo a las ciencias naturales, viene de la palabra physicus, que significa físico, y esto a su vez viene del griego physicos, que es relativo a la naturaleza. Esto se deriva de physis, que es la naturaleza, y de phaien, que quiere decir nacer, brotar o crecer. Bien, esto es perteneciente o relativo a la física, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con la constitución corpórea, es decir, el ambiente que nosotros podemos tocar físicamente con nuestras manos, con nuestro cuerpo, etc. Y muy bien, pues dicho esto, la palabra mundo, ¿sí? Deriva del vocablo del latín mundus, que literalmente significa limpio, elegante, ¿sí? Esto también es una traducción que viene de la palabra cosmos, y esto a su vez significa perfección o conjunto ordenado. El término grecolatino expresa lo que es una noción de la creación, ¿sí? Como un establecimiento del orden en el caos.
Entonces, el mundo físico, si nosotros analizamos pues toda esta cuestión que parece demasiado complicada o compleja, o tal vez hasta payasa, ¿no? Sangrona el hecho de explicar con tanta terminología. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando nuestro Señor creó el mundo, pues justamente hizo eso, poner orden al caos y darnos la posibilidad de tener un mundo físico, porque nos iba a otorgar un cuerpo físico para poder disfrutar de este mundo que Él creó. Bien, también vamos a hablar de lo que es la espiritualidad, el mundo espiritual, ¿sí? Y espiritual viene del latín spiritualis, perdón, y significa o es todo lo relativo al espíritu, que es nuestra alma. Muy bien, la espiritualidad, de acuerdo con este origen etimológico, proviene del término latino spiritus, que significa aliento o respiro. Y de igual manera, concluyendo con esto, el Señor cuando nos formó, tomó un poco de barro, lo amasó, formó al hombre y sopló, dice la Biblia, el aliento de vida en los hombres. Nos instauró una alma. ¿Por qué es tan importante que expliquemos todo esto? Porque justamente, desgraciadamente, hubo ahí un querubín, que también habla la Biblia de él, que quiso ser como Dios. Su ego, su equivocación y su error lo quiso hacerse. Él quería hacerse como Dios. Él quería ocupar el trono del Señor y pues obviamente fue desterrado del cielo, ¿sí? Y pues nosotros, los seres humanos, constantemente estamos en esta lucha, ¿sí? Entre el deseo de recibir para nosotros mismos, ¿sí? Y el deseo de compartir. El enemigo de nuestras almas constantemente quiere confundirnos y quiere soplarnos en nuestra mente, en nuestro oído, en nuestras palabras, en nuestras acciones, en todo lo que vivimos. Quiere soplarnos a través de acciones, de circunstancias, que nosotros somos el centro del mundo, que nosotros nos merecemos todo, ¿sí? Quiere instaurarnos ego, espíritu de error, de equivocación, y muchísimas cosas de las que vamos a hablar el día de hoy, a través de las cuales, si nosotros desobedecemos, si nosotros diríamos, bueno, si yo no hago nada malo y solamente pues trabajo para mí, el dinero me lo vivo, no le comparto con nadie, pues no le estoy haciendo daño a nadie. Pues resulta que la desobediencia tiene que ver con el hecho de no saber para qué fuimos creados, con el hecho de no creerle a Dios, porque muchas personas creemos en Dios. El enemigo también cree en Dios, sabe que Dios existe, pero no le cree a Dios. Así es de que cuando nosotros estamos cometiendo el grave error de no creerle a Dios, que somos hechos a imagen y semejanza, pues estamos cometiendo una desobediencia sin darnos cuenta. Y Él, pues ahora sí que hace fiesta con estas circunstancias y nos engaña a muchos, nos aleja a muchos de la palabra de Dios. Así es de que es muy importante que nosotros tomamos en cuenta y sepamos que es importante pertenecer a una iglesia donde, por supuesto, en esa iglesia el centro y el objetivo de la iglesia sea nuestro Señor Jesucristo. Sí, nada de que, pues, que la muerte y que le piden permiso a nuestro Señor Jesucristo y que las cuestiones satánicas y que todas estas cosas, porque eso es un espíritu de error que nos está haciendo creer, ¿sí? Que ellos creen en Dios, pero no es verdad. Ellos usan estas maneras de explicar la creencia para alejarnos de nuestro Señor, de nuestro Creador. Eso es muy importante. ¿Quién nos creó? Es Dios, el Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo. Sí, lo más importante que a Dios le interesa no es a qué iglesia perteneces. Lo más importante que le preocupa a Dios no es si sigues a tal ministro, si escuchas a tal pastor, si a tal padre, a tal diácono o a tal líder espiritual. Todas las personas en todo momento en el camino y durante este espacio físico que nosotros podemos disfrutar, somos usadas. De nosotros depende por quién permitimos ser usados, por Dios o por el enemigo. Así es de que lo que realmente le importa a Dios es que nosotros aprendamos a tener una relación con Dios, ¿sí? Y para esto es imprescindible que nosotros encontremos ese camino.
si tú buscas, si tú oras, si tú encuentras a nuestro Señor Jesucristo, Él te va a poner las armas, Él te va a poner las herramientas, Él te va a poner la palabra, Él te va a poner las personas y las circunstancias para que esos velos caigan, para que esa mentira, para que ese espíritu de error no siga dañando tu vida, no siga dañando a tus hijos. Incluso el Señor es tan bondadoso que nos da la capacidad de poder aprender y una vez que aprendemos, convertirnos en intercesores de muchas personas, no solamente de las personas que amamos, también de las personas que nos dañan. Vamos a poner, por ejemplo, muchas veces en México se hace la broma de la suegra, ¿no? A lo mejor estamos en esa circunstancia donde la suegra se mete en la relación y todo esto, pues en lugar de contender con ella, el Señor te invita a que seas intercesor, rogar porque tenga un corazón nuevo puesto por el Señor Jesucristo. Pero antes de ser intercesores, lo que al Señor le interesa es que nosotros caminemos en santidad. No que seamos perfectos, pero sí que busquemos la capacidad de ser perfectibles para poder presentarnos ante la corte celestial sin ninguna mancha. De esta manera, el enemigo de nuestras almas no puede acusarnos y no puede reclamar nuestra alma. Esto es muy, muy, muy importante. Así es de que busquemos tener una relación con nuestro Señor Jesucristo. Es imprescindible que lo logremos, ¿sí? Y a continuación voy a compartir algunas de las herramientas que el Señor nos proporciona. Una de ellas es la corte celestial, como lo hemos mencionado, y es muy importante que nosotros aprendamos a utilizar la manera en la que vamos a trabajar con la palabra del Señor para que podamos acercarnos a Dios. Entonces, pues vamos a hablar respaldado con la palabra acerca de la corte celestial y en el libro de Job, en el primer capítulo, en el versículo del 6 al 12, justamente nos habla la Biblia de esta corte celestial, que es importante que sepamos que esta corte celestial funciona como en el mundo físico. Hay una parte que es importante, que es nuestro juez, hay un defensor, que es nuestro Señor Jesucristo, y está el enemigo de nuestras almas, Satanás, que quiere engañarnos y que quiere acusarnos y que está esperando en qué momento lo escuchamos, en qué momento le seguimos para pararse precisamente frente a nuestro Dios Supremo y decir, mira, es que Ángeles mintió, robó y mató. A lo mejor no mató físicamente con un arma, pero mató a alguien con sus palabras, destruyó a esa persona y no se ha arrepentido, no te ha buscado. Así es de que vengo a reclamarte esa alma. Y nuestro Señor es un Dios justo. Así es de que es muy importante que nosotros nos presentemos ante la corte celestial precisamente para arrebatarle los derechos legales al enemigo y poder quedar en gracia de Dios y no estar en las manos del enemigo. Es muy importante que nosotros clamemos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo para que Él pueda defendernos. Pero para que Él pueda defendernos, nosotros tenemos que, de viva voz, de manera audible, pedirle perdón a Dios. En un lugar a solas, ¿sí? En nuestro lugar secreto. Y si es posible, ir y confesarlo a la congregación, ya sea en una iglesia o ya sea una persona que nosotros sepamos que es una persona sabia y que está cerca de Dios, que no va a andar difamándonos con ese pecado que cometimos y nos arrepentimos de todo corazón, sobre todo con la firme convicción de no volver a cometer ese mismo error. Si tengo un problema de alcoholismo, de drogadicción, de que golpeo personas o tantas cosas que hay en este mundo y no puedo en mis fuerzas, entonces es momento para acudir a esta corte celestial y decir, Señor, yo pongo mi corazón dispuesto para perdonar, para que tú me quites esta adicción, este tropiezo, porque en mis fuerzas no puedo. Y lo que les puedo garantizar es que el Señor nos transforma. El resentimiento y el remordimiento no es lo mismo que el arrepentimiento. Yo puedo decir, es que sentí muy feo de haberle roto los vidrios al vecino, pero me cae tan mal que si tengo la oportunidad de volverlo a hacer, lo vuelvo a hacer. Voy a volver a robar, volver a matar, etcétera, porque me estoy defendiendo, porque en este mundo físico no se puede salir adelante. Eso es remordimiento y eso es un engaño. Arrepentirnos es cuando tengo esa tentación de hacerlo, aunque a mí me estén dañando, Señor, vengo a tus pies y no me permitas que yo transgreda de nueva cuenta a ningún otro ser humano, ni me transgreda yo, ni te falte a ti, cayendo en pecado.
Y bien, el libro de Job, decíamos en el capítulo 6, versículo del 6 al 12, nos dice: un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor, y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra, es un hombre intachable y con absoluta integridad. Y justamente en esta lectura, Satanás quiere hacer alarde de sus engaños y le dice a Dios que si Job no tuviera ninguna de las bendiciones ni el respaldo del Señor, entonces Job iba a caer fácilmente en pecado. Pero justamente él pues se lleva un chasco, porque resulta que el Señor permitió que Job fuera probado y le fue quitado todo: dinero, esposa, hijos, posición, todo, absolutamente todo, incluyendo su salud. Incluso sus amigos llegaron a dudar de él. Y lo maravilloso es que la fe y el amor de Job y su capacidad de creerle a Dios aún en la prueba, lo que hizo fue pues respaldar, ¿sí?, honrar y ratificar que nuestro Señor existe. Así es de que pues a estas personas que nos encontramos ahorita en esta transmisión de Twitch, yo les hago la cordial invitación a que escudriñen la palabra del Señor, a que busquen la palabra del Señor, y que si no saben cómo, simplemente hagan una pequeña oración donde acepten a nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, te acepto de todo corazón, cambia mi vida, límpiame, santifícame. Te pido que el Espíritu Santo me ayude para que me guíe, me enseñe a orar y me enseñe en dónde buscar para que pueda encontrar tu sabiduría. Y no solamente me saques de esta situación, sino que además el día de mañana pueda ser testimonio para otras personas y puedan ser libertadas muchas almas. Y todo esto lo declaramos y lo profetizamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pues continuamos con otra de las herramientas maravillosas que hay en la Biblia: el cordón de 3 dobleces. Y en el libro de Eclesiastés nos dice, en el capítulo 12 nos dice: y si alguno prevaleciere como uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y pues muy bien, ¿qué es lo que significa esto? Resulta, les doy el versículo, es en Eclesiastés capítulo 4, en el versículo 12. ¿Qué es lo que quiere decir? Si nosotros tenemos ese respaldo con el Señor, absolutamente nada ni nadie va a poder separarnos del Señor. Y esto es muy importante. Este cordón de 3 dobleces tiene que ver con una de las connotaciones, que es dar, ayunar y orar. Muchas personas están ahí con la mentira de la envidia, del orgullo, del no dejar que el otro crezca, porque a lo mejor no es que yo quiera lo que él tiene, pero a mí me da coraje que él esté bien, que él venda, que él trabaje, que él tenga un salario, que él prospere. Yo prospero, a mí me va bien, pero no soporto que el otro prospere. Entonces, así no es como el Señor nos creó. Eso es un engaño del enemigo. El ayunar nos ayuda a que nuestro cuerpo se limpie de todo lo que necesita ser limpiado, a que nuestro cuerpo se debilite precisamente para que el Espíritu del Señor se fortalezca dentro de nosotros. Y el enemigo de nuestras almas no le gusta ni que demos ni que ayunemos, y mucho menos que oremos. Además de alabar al Señor. Cuando yo estoy pasando por una prueba muy difícil, si yo permanezco con la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento, y yo permanezco agradando y agradeciendo al Señor, eso a Él no le gusta. ¿Por qué no le gusta? Porque no se puede acercar a nosotros, porque no nos puede tocar. Así es de que una de las principales tentaciones es la envidia, el orgullo, el que aplastes al otro. ¿Sí? ¿Ayunes? No, no ayuna. Come hasta atiborrarte. Y el orar, ¿para qué vas a hablar con Dios? No hables con Dios, Él no te escucha. Él no existe. Él no está aquí. Mira por las tormentas que estás pasando. Así es de que por eso es que estamos hablando de Job, donde él fue constantemente probado y al final del día se demostró
que el Señor se glorió en Job. El Señor pudo derramar toda su abundancia en Job, porque Job halló gracia y misericordia ante los ojos del Señor. Así es de que es muy importante que nosotros podamos practicar el dar, el ayunar, el orar y el alabar a Dios en todo tiempo, momento y lugar, sin importar la circunstancia. Y yo les puedo prometer que por un momento podemos ser afligidos, por un momento, este momento pueden ser días, meses, incluso años, porque es parte del testimonio del cual vamos a hablar ahora. Pero si tú permaneces de la mano del Señor, no hay nada que pueda alejarte de la mano del Señor. Y muy bien, tenemos otra de las herramientas maravillosas, que es la armadura de Dios. Esta se encuentra en el libro de Efesios, en el capítulo 6, en el versículo del 10 al 18. Y en esta justamente hablamos. Dice de esta manera: ¿alguien me podría decir el carácter de fulano o de mengano? Es un poco agrio. Aquí estamos dando una explicación antes. Es un poco violento, ¿sí? Fulanito no va a dejar de drogarse. Fulanito no va a dejar de golpear. Y decimos, pues eso es normal. Él así nació, claro, es que su papá era golpeador, es que su papá era adúltero, ¿sí? Pero hay algo que tenemos que recordar y lo vamos a leer aquí ahorita en esta parte de la armadura de Dios, ¿sí? Y en otros versículos que más adelante vamos a leer. Resulta que Dios no nos creó, ¿sí?, con una personalidad limitada. No nos hizo violentos. Somos limitados, somos perfectibles. Nos airamos, a veces nos llenamos de ira, nos enojamos, ¿sí? Pero estas emociones no tienen que desbordarse hacia lo negativo, ¿sí? Cuando nosotros rayamos en actitudes donde lastimamos o nos lastimamos, eso no es normal. Muchas veces nos dicen que eso es normal. Sucede que hemos caído en una trampa espiritual, en una trampa donde el mundo físico y el enemigo de nuestras almas nos está engañando y nos está diciendo que así tiene que ser, que no hay salida para nosotros, que no existe otra vida, porque todas mis generaciones provienen de una circunstancia disfuncional, provienen del alcoholismo, del adulterio, de todas esas cosas que no son normales y que nos afectan mucho espiritualmente y físicamente, ¿sí? Así es de que, ¿qué es lo que sucede? Simple y sencillamente, cuando esta trampa espiritual fue puesta y caímos, decidimos optar por seguir ese camino, ¿sí? Dejamos de estar en Dios. Es muy importante recordar que Dios jamás nos abandona. Nosotros le podemos dar la espalda y podemos pasar por terribles tribulaciones, pero Dios jamás nos abandona. Él solo espera que nos arrepintamos de corazón, que le pidamos al Espíritu Santo que nos dé el don del auténtico arrepentimiento para que nuestra alma sea recuperada y nuestra vida sea reestructurada. Nuestro corazón también necesita sanarse. Necesitamos tener sanidad de corazón, sanidad de mente, sanidad de alma. Así es de que es muy importante que utilicemos estas herramientas. Y bien, cuando fuimos engañados, dejamos de escuchar al Señor, dejamos de estar en su presencia. Y antes de leer la armadura de Dios que se encuentra en el capítulo de Efesios, en el capítulo 6, del versículo 10 al 18, vamos a leer, respaldado en la Escritura, cómo es que Dios jamás nos abandona. Y en Levítico 26, en el versículo 11, dice: además, haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. En el libro de Job, en el capítulo 8, en el versículo 20, dice: he aquí, Dios no rechaza al íntegro, ni sostiene a los malhechores. Y los malhechores es justamente todos los enemigos de nuestras almas que quieren volvernos como ellos. En Levítico 26, en el capítulo 44, dice: sin embargo, a pesar de esto, cuando estén en la tierra de sus enemigos, no los desecharé, ni los aborreceré, tanto como para destruirlos, quebrantando mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Así es de que en estas hermosas palabras, pues constantemente el Señor nos está recordando: Él es nuestro creador, Él es nuestro hacedor, Él es nuestro protector, Él es nuestro sanador. Él es quien va a restaurar nuestro corazón. Él es quien nos va a dar cuando nuestro corazón ya está demasiado destruido. Justamente el domingo en una prédica nos enseñaban, ¿sí?,
Ponía como ejemplo el pastor un vaso de unicel que lo rompe. Y muchas veces nuestro corazón ya está completamente roto, como este vaso. A la hora de vaciar un líquido en ese vaso, todo se derrama, porque el amor de Dios se escapa, se fuga. Pero si ponemos ese mismo ejemplo del vaso de unicel, la oración, el cordón de 3 dobleces, la armadura de Dios, el buscar a nuestro Señor Jesús. Y cuando ya no podemos tener un corazón dispuesto para que Él nos fortalezca, pone el ejemplo el pastor, pone este vaso de unicel adentro de un recipiente de vidrio y justamente lo que hace es comienza a tratar de picarlo, de romperlo, y esa protección del Señor ya no permite que el enemigo de nuestras almas nos dañe. Así es de que por esto es tan importante buscar al Señor. ¿Sí? En esta palabra constantemente estamos viendo cómo es que el Señor permanece a nuestro lado, aun cuando el enemigo de nuestras almas no le hace muy feliz esta situación. Y en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, en el versículo 31, dice, porque no rechaza para siempre el Señor. Es decir, cuando el Señor ve que nos estamos alejando, pues entristecemos su corazón, nos deja para que nosotros nos demos cuenta de cómo sin Él nada podemos y con Él podemos y lograremos todo en nuestra vida. En el libro de Isaías, en el capítulo 62, en el versículo 4, nos dice la palabra, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que te llamaré mi deleite está en ella, y a tu tierra desposada, porque en ti se deleite el Señor, y tu tierra será desposada. Bueno, pues hablemos un poquito aquí, nos está haciendo la analogía del matrimonio. El matrimonio es una de los pactos más hermosos porque está lleno de lealtad, de trabajo en equipo, de amor, de respeto, de honra. Y justamente es la relación que nuestro Señor Dios quiere que tengamos con Él. Una relación donde trabajemos con Él en equipo, donde rechacemos al enemigo, donde lo honremos, donde sigamos su palabra, ¿sí? Y aunque el mundo nos llame abandonados o desechados, que es, vuelvo a hacer mención, es justamente lo que yo viví en mi testimonio durante décadas. La verdad es que el Señor jamás nos desprecia, aun cuando el mundo nos dé la vuelta, aun cuando haya personas que nos agredan, que nos transgredan, que nos violenten, que nos usurpen, el Señor siempre permanece de nuestro lado, y eso se los garantizo. Muy bien, tenemos el libro de Salmos en el capítulo 94, versículo 14, dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo ni desamparará a su heredad. Y nosotros somos su pueblo, somos su heredad, somos su creación. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 39, en el versículo 28, nos dice la palabra, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo a su propia tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Y pues bueno, les voy a hacer la cordial invitación que tomen notas de toda esta palabra que el Señor está poniendo en este momento, el Espíritu Santo, y si no les dio tiempo de anotar, vean la repetición, vean de nuevo el link y pónganse a escudriñar la palabra, pídanle al Espíritu Santo que los redarguya y que les dé la enseñanza y el aprendizaje, porque el Señor nos da un aprendizaje justamente a nuestra necesidad, a lo que estamos pasando, a lo que estamos viviendo. La enseñanza y la palabra es la misma, sí, pero cuando nosotros necesitamos un respaldo especial del Señor, Él nos contesta de manera personal. Esto es como ir a un restaurante donde hay un menú exquisito, pero yo pido en particular un platillo y pido que me sea preparado y aderezado de una manera especial. El Señor es así de bondadoso y de grandioso con nosotros. Y bien, regresando a lo que es este tema de que el Señor nunca nos va a rechazar y que no es normal que seamos violentos, que tengamos una adicción, la que sea que pueda ser, ya sea el cigarro, ya sea las redes sociales, ya sea N cantidad de cosas y tentaciones que hay en este mundo. Cuando nosotros nos damos cuenta del respaldo de Dios, podemos observar cómo no es normal que seamos de esa manera y el Señor, si ya nuestro corazón no puede ser restaurado porque está deshecho, porque nuestras emociones fueron pulverizadas, porque nuestra alma fue pulverizada,
El Señor nos da un nuevo corazón, nos da nuevas emociones e incluso nos da un nuevo cuerpo. Yo podría ponerles como ejemplo, ustedes me observan en este momento a través de la pantalla. Si yo les contara que no lo vamos a hacer en este momento, porque eso sería ocasión para otro testimonio, cómo es que mi cuerpo fue completamente violentado por golpes, por enfermedades de estas de las cuales nadie se levanta, no lo creerían, porque me veo completamente sana, me veo súper bien, me veo como si nunca me hubiera pasado nada. Y la verdad es que desde los 5 años sufrí de enfermedades terribles, que me golpearon, que me atosigaron y que el Señor libertó y quitó. Y lo más maravilloso es, muchas veces me perdí, muchas veces dejé de creer en el Señor, muchas veces llegué a creerle al enemigo que el Señor no me amaba, que el Señor no estaba conmigo. Pero doy la gloria y la honra a Dios, que siempre puso personas, siempre puso herramientas, siempre puso circunstancias para que yo me recordara quién era mi hacedor, quién era mi creador, el alfarero precioso y espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que una vez más, pues regresamos a la palabra y ahora sí vamos a leer Efesios 6, versículos 10 al 18, donde nos habla el Señor de esta poderosa armadura. Es una armadura que, como ya lo hablamos hace un momento, existe un mundo físico y un mundo espiritual. Cuando nosotros seguimos a nuestro Señor, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, somos respaldados, fortalecidos y permanecemos en la mano de nuestro Señor Jesús, sin importar la prueba, sin importar las circunstancias que estemos viviendo, Él siempre nos va a respaldar. Y bueno, vamos a leer Efesios para que veamos cómo podemos colocarnos esta armadura sagrada para que el Señor nos respalde, nos proteja e incluso nos saque del pozo cenagoso en donde nos encontramos en este momento. Y dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo esto, firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, calzados en los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos, las bombas atómicas, las dagas, las lanzas, las bombas incendiarias, las bombas encendidas. Eso lo estoy anexando yo, que el enemigo quiera enviar en nuestra contra. Sobre todo, también colocaos el escudo de la fe para que sean apagados los bombardeos de fuego del maligno enemigo. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco que utilizaban en la antigüedad, para que sea protegida nuestra mente, para que en todo momento los pensamientos y todas esas ideas que no vienen de Dios sean destruidas y sean llevadas a la verdad de Cristo. Y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y es muy importante que sepamos y recordemos, si nosotros sabemos usar la palabra de Dios, no hay monte que no sea quitado, no hay prueba que no sea destruida, eso se los garantizo. Sin importar si el médico nos ha dicho que tenemos un cáncer, y no es que vayamos a tomar al médico por loco, porque el don del Espíritu Santo también es la ciencia. El Señor permitió que tengamos el don de la ciencia, pero al final, la última palabra la tiene el médico perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Y yo les daría la recomendación, si estás pasando por una situación de enfermedad, una enfermedad incurable, si ya te dieron tiempo de vida y te dijeron que no hay nada más que hacer, yo te puedo asegurar que si vas a los pies del Señor, el Señor va a obrar en ti. Con esto no te estoy diciendo que no vayas al médico, que no uses el tratamiento que el doctor ha dictaminado.
No, 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 para nada. Eso sería desobediencia y soberbia. Ve al médico, hazte los estudios, toma los medicamentos, cambia tus hábitos de vida, cambia tu alimentación, pero no dejes de orar y no dejes de pedirle al Señor que te limpie tanto de lo físico como lo espiritual que tenga que ser limpiado. Va a ser difícil al principio porque cuando estamos en el fondo del pozo, el enemigo de nuestras almas no va a querer que te vayas, no va a quererte soltar de esa esclavitud. Pero lo que te puedo decir es resiste, no te desesperes, aguanta la presión. Por más pruebas, tal vez estás orando y se quitó un problema, pero vienen 10 más. No veas los problemas, ve la verdad del Señor. El Señor te va a sacar de esa situación. No dejes de orar. Créele a Dios que Él te hizo. Él es tu hacedor. Él es quien va a rescatarte de esa situación. Y te lo vuelvo a resaltar. Yo misma fui librada N cantidad de veces de estar al borde de la muerte, en circunstancias en las que médicamente, humanamente, no había ninguna posibilidad de vida. Mi propia vista fue restaurada por el Señor. Así es de que sigamos adelante con esta importante enseñanza y con este importante testimonio, porque al final del día lo que el Señor me ha enseñado, yo te lo estoy compartiendo, para que tú le pidas al Señor que te instruya, para que puedas salir de la situación en la que te encuentras. Y en Isaías 62, en el versículo 12, dice, y los llamarán pueblo santo, redimidos del Señor, y a ti te llamarán buscado, buscada, ciudad no abandonada. En Salmos 94, porque el Señor no abandona a su pueblo, ni lo desampara, ni desampara su heredad. Muy bien, entonces, pues aquí retomamos esta parte que estábamos explicando hace un momento. Cuando alguien nos dice, pues es que Ángeles es violenta, ella golpea a todo el mundo y así es ella, pues ¿quién la va a cambiar? Déjala. Ya cuando desahogue su ira y golpea a 5 personas por ahí, ya se le va a bajar el enojo y va a seguir adelante. Eso no es normal. ¿Y a quién le podemos decir que nos ayude a cambiar eso? A Dios. Es una mentira que el enemigo de nuestras almas nos ha hecho creer para que yo siga destruyéndome y destruyendo a otros en el camino, traicionando a otros y destruyéndome a mí. Así es de que es muy importante, ¿sí? Porque Él quiere hacernos creer que estas cosas son para las cuales fuimos creados, ¿sí? Aquí es muy importante que sepamos, no necesitamos ser santos, no necesitamos irnos a un monasterio, apartarnos del mundo para que las tentaciones del mundo no nos toquen y jamás nada pueda dañarnos. No, eso también sería desobediencia, porque no estaríamos disfrutando el mundo que Dios creó para nosotros. Y este mundo incluye todo, absolutamente todo. ¿Que te gusta beber? Bueno, ten control, tómate una copa y si sabes que te desbordas con la bebida, solo toma eso. Y si no puedes en tus fuerzas, pídelo al Señor y el Señor va a obrar en ti. No tienes que apartarte del mundo. Existen las redes sociales, existe la tecnología, existe la aventura, existen las motocicletas, existe todo lo que el Señor ha permitido que los seres humanos creemos y creamos, ¿sí? Porque Él nos hizo a imagen y semejanza. Solamente recuérdate en todo momento que aquello que estás disfrutando no debe de ser para destrucción, no debe de ser para obstrucción o no debe de ser para dañar a otros. Si tú te estás dando cuenta que te divierte dañar a otros, que te diviertes lastimándote, que estás pegado a un dispositivo móvil horas y horas, no solamente en la cuestión espiritual. Actualmente hay estudios científicos que respaldan el hecho de que si estamos más de 5 horas en un dispositivo, nos vamos a volver adictos y nos vamos a enfermar. Y si bien es cierto que hay muchas personas que pugnan por la tecnología para que seamos enajenados y para que veas que todo es una congruencia que Dios ha puesto, tanto en la congruencia y en la conciencia humana, te invito a que veas en Netflix, justamente, hay un documental que se llama El dilema de las redes sociales. En él te puedes dar cuenta cómo el exceso de las redes sociales perdió el control.
La inteligencia artificial justamente está siendo mal utilizada por el neuromarketing. ¿Para qué? Para que te vuelvas un producto, para que únicamente estés pensando en comprar y vender y que no disfrutes. Muchos de los creadores de estas páginas, de estas plataformas, al final del día dejaron de trabajar para muchas empresas, ¿sí? Entonces es importante que tú te des cuenta y uses con conciencia la tecnología. Las redes sociales son una bendición, úsalas para bien, úsalas para crecer. La tecnología es una bendición, úsala para bien, úsala para crecer. Es bien importante que te des cuenta de esto. Muy bien. Ahora, como les comentaba, no es necesario que nos vayamos a un monasterio y nos alejemos del mundo y que nos metamos en una burbuja. Eso sería desquiciado. Es importante también que nos demos cuenta, ¿sí?, que la constante pelea del enemigo por apropiarse de nuestras almas está en todo momento, porque nos odia, porque el Señor nos ama, porque el Señor nos redime, porque el Señor creó este mundo para nosotros, no para Él. Así es de que el Señor en todo momento nos va a respaldar. Y el enemigo desea que nos aislemos de la vida que el Señor creó para nosotros, para tomar nuestra vida, para apoderarse de nuestra vida, tanto en lo físico como en lo espiritual. Nos va a poner constantemente el pecado y la tentación para que nosotros nos alejemos de Dios, para que nosotros no estemos en comunión con Dios. Les recuerdo, el Señor nunca nos abandona. Somos nosotros quienes le damos la espalda al Señor. Así es de que, pues busquen las herramientas, lean la palabra. Hay muchos ministerios serios y formales donde las personas nos pueden guiar. Si tienes duda de a dónde vas a ir, a qué puerta vas a tocar para que el Señor te hable, pídeselo al Espíritu Santo. Por más quebrantado, por más errores que hayas cometido en tu vida, si tú se lo pides de corazón una y otra vez, vas a lograr romper los cielos de bronce que el enemigo se ha encargado de poner encima de ti. Van a caer los muros y las fortalezas y tus oraciones van a llegar hasta el cielo. Y el Señor te va a rescatar justamente como lo acabamos de leer en los versículos anteriores. Y bien, pues me gustaría ponerles un pequeño video donde de manera gráfica podemos ver cómo es que el enemigo de nuestras almas, con sus huestes espirituales, nos esclavizan y nos engañan y nos hacen permanecer bajo su custodia. Voy a ponerles este pequeño video, permítanme un segundo, para poderlo compartir. El audio, no vamos a utilizar el audio del video, pero vamos a ir dando la explicación para que no seamos sancionados por las redes sociales. Permítanme un segundo, voy a compartir la pantalla para que podamos ver este video. Y como les comento, voy a quitar el audio. Este capítulo de la Biblia es el Gadareno. Sí, se encuentra justamente, denme un segundo por favor, para decirles en qué parte de la Biblia se encuentra. Y es el endemoniado Gadareno, y se encuentra en Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 28 al 34, en Marcos, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 20. Y yo les invito que todos los capítulos que hemos mencionado, lean el capítulo completo, para que lean el contexto y puedan entender mucho más a fondo la palabra de Dios. Y bien, vamos a comenzar a reproducir este video. Sí, les voy a poner un poco el contexto. Nuestro Señor Jesucristo viene a este lugar a rescatar a esta persona. Los apóstoles no lo saben, pero el Señor ha escuchado las oraciones de este hombre que está siendo atormentado y que ha sido atrapado y esclavizado por el enemigo de nuestras almas. Así es de que Él llega, cruza cielo, mar, tierra, para llegar hasta este lugar y poder libertar a este hombre. Y esa es la parte maravillosa. Si tú, incluso tu familia, se ha aislado de ti, te dice que no mereces, que estás loco, que no tienes trabajo, que eres un flojo, que eres esto, que eres lo otro, que eres lo que sea, y no sientes ni siquiera el respaldo humano de tu esposa, de tus hijos, sientes que el Señor no te tiene en su mano,
es muy importante que sepas que el Señor está contigo. Es muy importante que sepas que en todo tiempo y en todo lugar, el Señor jamás te va a abandonar. Si tú en este mundo físico te sientes solo, tu esposa, tu esposo te dio la espalda, tus hijos, por la droga, por la adicción al juego, por la adicción a las redes sociales, porque no tienes trabajo, por todas estas circunstancias humanas que nos pasan, no le creas al enemigo. Pareciera una cosa de locos, porque dices, las personas que están a mi alrededor hablan mal de mí, me maltratan, no quieren ni verme, no quieren ni saludarme, en el trabajo me corrieron, me golpearon, lo que sea que te estés pasando, el enemigo de nuestras almas te está esclavizando para que tú no ores, para que tú te deprimas, para que tú desconfíes del Señor, para que tú pienses que el Señor te ha abandonado, que tu Creador no existe, que su bondad no existe. Y por eso hacemos referencia que cuando tenemos estas actitudes donde somos maltratados o somos los maltratadores, el enemigo de nuestras almas quiere convencernos de que Dios nos abandonó, de que Dios no está con nosotros. Así es de que no te dejes engañar por esto, y por eso vamos a poner este pequeño video para que veamos gráficamente cómo es que el Señor viene a rescatarnos y cómo es que nos sentimos cuando estamos siendo atormentados. Voy a quitarle el audio, como les comentaba, y voy a ir explicando el video para que no seamos sancionados en las redes sociales. Aquí se ve la barca donde nuestro Señor Jesucristo va llegando con sus apóstoles. Va llegando hasta el lugar donde se encuentra el endemoniado Gadareno. Y él observa que se acerca una barca a lo lejos. Él está poseído por todo aquello con lo que el enemigo ha querido esclavizarlo. Y él los ve y lo primero que piensa es, voy a atacar a esos que llegan, porque ni siquiera tiene idea de quién es el que está llegando. Toma una piedra y se acerca hacia nuestro Señor Jesucristo porque va a atacarlo. Voy a poner un poco pausa en este video para explicarles. La gente del pueblo ya no sabía qué hacer con esta persona. Le habían puesto grilletes que él rompía precisamente porque él estaba esclavizado por huestes de maldad. Él que cobraba tanta fuerza que parecía que estaba drogado. Y entonces lo que hicieron la gente del pueblo es lo llevaron a un cementerio. Este pobre hombre vivía en un cementerio, que a lo mejor ese cementerio puede ser el cementerio de nuestra economía, el cementerio de mi matrimonio, el cementerio donde mis hijos me han abandonado. Sí, a lo mejor es el resultado de que me drogo, de que me he alcoholizado y no tengo ni para comer. A lo mejor he tenido que vivir en la calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona fue aislada del mundo precisamente para que perdiera la fe. Y nuestro Señor Jesucristo, veamos esta hermosa imagen donde se para con ese porte, con esa presencia, con ese poder que nuestro Señor Jesucristo tiene y que el enemigo de nuestras almas no permite que veamos, porque nos ha puesto velos, velos de muchas cosas, para que no podamos clamarle al Señor Jesús. Así es de que en este momento, cuando Él se topa con la presencia de Jesús, las huestes de maldad que lo tienen esclavizado, vean el rostro de este hombre, vean cómo se encuentra sucio, con grilletes. Es como a veces nos encontramos esclavizados a las cosas del mundo. Se postra y le dice a nuestro Señor Jesucristo, Jesús, Hijo del Creador, ¿qué quieres de mí? No me atormentes. Es lo que le dice la hueste de maldad. Y una hueste es un ejército de demonios que quiere socavarte, que quiere aprisionarte, que quiere destruirte. Y ese ejército de demonios están adentro del mundo espiritual, adentro del cuerpo físico de esta persona, adentro de su mente, adentro de sus emociones, adentro de su salud. Así es de que en este momento, sí, nuestro Señor Jesús habla con él. Y estas huestes de maldad, sí, el Señor Jesús le pregunta, ¿quién eres? Y ese mal que habita en este pobre hombre le contesta, me llamo Legión, porque es una legión de espíritus malvados que están atormentando a este pobre ser humano. Muchas veces nos pasa así. Y resulta que le claman a Dios y le dicen, no me atormentes,
envíame a ese hato de cerdos, a esa manada de cerdos, y déjanos libres. Y el Señor Jesús liberta a este hombre, les permite a esos demonios ir. En el fondo vamos a ver cómo sucede esta situación. En este momento el Señor Jesucristo les está dando la orden de que abandonen ese cuerpo de ese ser humano y que vayan a esos cerdos. Y nosotros nos preguntaremos, ¿cómo es posible que Dios ha permitido que esa legión de demonios vayan a esos pobres cerdos? ¿Qué culpa tenían los cerdos? Es una manera de representar que a Dios le preocupa mucho más un alma que cualquier otra cosa. ¿Sí? Al final del día los cerdos se despeñan para que estos seres de maldad dejen de estar obrando sobre este ser humano. Y bien, aquí vemos cómo estos campesinos pues no comprenden qué es lo que está sucediendo. Sucede que estos demonios se van para poder escapar de la presencia de Dios. Y veamos cómo, una vez que ellos libertan, que Jesús liberta a este hombre y que lo dejan en libertad, que dejan de esclavizar a este hombre, el gadareno se acerca a nuestro Señor Jesucristo y clama. Sí, en esta escena que le adelantamos un poco, el gadareno le dice a nuestro Señor Jesucristo, déjame seguirte, déjame ir contigo. Y Jesús le dice, no, ve a casa y cuenta a los tuyos lo que Dios ha hecho por ti. Y justamente este es el ejemplo bíblico de lo que estamos comentando. Cómo es que nuestro Señor nos cuida en todo momento. Cómo es que el Señor nos cuida y nos protege. Así es de que sin importar la circunstancia por la que estás pasando, yo te garantizo y te prometo que si tú buscas y clamas y clamas y clamas y clamas al Señor, el Señor, no importa cuánto tenga que viajar, va a venir por ti para rescatarte a ti y a tu familia. No importa cuánto lastimaste a tu familia o no importa cuánto te lastimaron, el Señor te va a dar un corazón nuevo. El Señor les va a dar un corazón nuevo a los tuyos para que puedas recuperar tu integridad, para que puedas recuperar tu identidad de Cristo, porque no tienes la identidad del enemigo. Él no te creó, él te odia. Por eso quiere apoderarse de ti, de tus recursos, de tu familia, de tu sabiduría, de tu conciencia, de tu creatividad. Porque recuerda, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, no es normal que seamos destructivos. Cuando somos destructivos es que nosotros hemos dejado de escuchar al Señor. Así es de que vuelvo a resaltar muchas veces y una vez más. Si nosotros tenemos a Dios, si nosotros le creemos a Dios, si nosotros creemos en Dios y si nosotros le pedimos a Dios que derrame su preciosa sangre para limpiar nuestro pasado, para limpiar nuestro presente y nuestro futuro, para que Él nos dé un nuevo corazón, el Señor va a rescatar nuestra alma, y no solamente para la vida eterna, porque muchas veces nos enseñan que el Señor nos tiene un premio allá en la vida eterna donde ni siquiera sabemos si vamos a llegar. Pero yo te tengo un secreto. Yo te garantizo que cuando tú clames al Señor, no solamente tienes un lugar privilegiado cuando te vayas de este mundo físico, también el Señor te va a permitir disfrutar de abundancia y de todas sus riquezas en este mundo. Y por riquezas y abundancias no pienses en dinero, no pienses en tener un negocio o en ser millonario. Primero que nada, quiero compartirte que la abundancia es que tengas lo necesario justamente en el momento que lo necesitas. Tengo la tentación de drogarme, de permanecer en las redes sociales de manera adictiva. Tengo la tentación de no comer y meterme cosas que me dañan, pero el Señor también me pone lo otro. Tú decides cuál eliges. Si tú en este momento no tienes trabajo, el Señor te va a poner comida, te va a poner economía, te va a poner una casa. Eso es la abundancia.
solamente que tienes que orar para que eso suceda. Las riquezas del cielo no solamente es tener dinero, tener un BMW y todo eso que ahí los narcotraficantes nos ponen en los videos y que vas a tener mujeres y hombres y según sea la circunstancia. No, eso es una gran mentira porque al final del día vas quedando más vacío que nunca. Eso dicen las novelas, pero en realidad eso no sucede así. Las riquezas del cielo es que tú tengas la capacidad de darte cuenta que tienes un pan y que lo puedes partir en dos y lo puedes compartir con quien no tiene y quedas más satisfecho que si te hubieses comido un manjar. Pero lo maravilloso es que al día siguiente o al poco tiempo el Señor va a poner a alguien que provea comida para ti. Si tú te condueles de alguien que no tiene trabajo, aunque tú no tengas trabajo, y vas y ayudas a esa persona, el Señor te va a dar la riqueza del cielo. En el momento que menos te des cuenta, vas a tener un trabajo honesto, donde uses tu creatividad, donde uses tus talentos, y lo más maravilloso de todo, te vas a sentir satisfecho y lleno. No vas a sentir esa sensación de querer más y más y más y más con desesperación que te deja el golpear a alguien, el lastimar a alguien, el robar, el estar preso de una adicción. Tomas alcohol y quieres más. Una botella ya no es suficiente. Te drogas y una porción ya no es suficiente. Y quieres más y más y más y más. Y es un abismo que no tiene llenadero. Pero cuando clamas al Señor, cuando regresas al Señor, cuando te das cuenta que el Señor te respalda, así tengas medio pedazo de pan o media hogaza de pan, te lo puedes comer y quedas completamente satisfecho. Cuando tú vas y lees la palabra de Dios y tomas de esa agua viva que es el Señor, yo te puedo garantizar que no vas a tener más necesidad. A eso se refiere el Señor cuando te dice, si bebes del agua que yo te doy y si comes de mi palabra, no vas a volver a tener hambre ni sed. Vas a tener hambre en este mundo físico, vas a tener que alimentar tu cuerpo y darle agua, pero esa insatisfacción, ese vacío que te consumía, ese vacío que te carcomía, no va a estar más, porque una vez más regresas al Señor y recuerdas que el Señor está en ti, que el Señor es tu creador. Así es de que continuamos con la enseñanza respaldándonos en la palabra. Y bien, una vez que hemos visto este video del Gadareno, inclusive les comentaba yo de este documental de Netflix, la ciencia es un don del Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que no les gusta utilizar la ciencia, pero ¿por qué no usarla? Si es una creación de Dios, usarla de manera creativa, de manera en la que nos sirva y nos beneficie a todos por igual. Y bueno, tenemos en Lucas 10, del versículo 25 al 37, la parábola del buen samaritano. Y antes de leerla, quiero decirte que Dios te necesita libre. Dios te necesita a ti y a mí libres, limpios, sanos, de alma, de cuerpo, de acciones, de intenciones, de actos y palabras, de emociones. ¿Por qué nos necesita limpios y libres? Para que vayamos a las naciones, ¿sí? Para que nuestro tiempo lo extendamos, para que demos la misericordia que recibimos del Señor y la compartamos con otros. Dios nos necesita libres para que incluso el dinero lo compartamos. Si yo tengo 10 pesos y me encuentro en el camino y es todo lo que tengo, alguien que necesita 5 pesos para transportarse, compárteselo. El Señor te lo va a multiplicar, te lo puedo garantizar. ¿Sí? Dios necesita que una vez que estemos limpios, que una vez que estemos libres, ¿sí? Su amor nos llene. El Espíritu Santo nos redarguye. Y tú, ovejita que estás perdida, ¿sí? Como lo dice la ministra Weber, tú que estás escuchando en este momento esta palabra, no es casualidad. Dios te quiere libre. Dios quiere que el día de mañana des tu testimonio, como lo está haciendo una servidora, para que toques muchas almas y para que muchas personas vivan en abundancia, en libertad y disfruten las riquezas del cielo, no cuando se mueran, también cuando se vayan de este mundo. Pero lo más importante es que también disfrutes de las riquezas y la abundancia del cielo en este mundo físico. Y eso es muy, muy importante. Recuerda que pruebas vamos a tener, pero jamás, jamás estamos solos. Así como vimos en el video
que el gadareno sentía que estaba solo, que estaba abandonado, porque todo el pueblo lo despreciaba. El Señor fue a rescatarlo. El Señor va a venir a rescatarte. Eso te lo puedo prometer y quiero hacer un énfasis y volver a subrayar. No solamente cuando te vayas de este mundo, el Señor te va a liberar y te va a dar su abundancia y su riqueza en este mundo físico, para que tú la disfrutes, para que tú reclames todo lo que el enemigo te ha robado, tu familia, tu salud, tu economía, tu trabajo, la plenitud, el tiempo para inclusive la recreación, un lugar hermoso para que vayas a disfrutar, a vacacionar. Todo eso el enemigo te ha robado. No sigas permitiendo que él te siga engañando. Y bien, pues vamos ahora a leer justamente esta palabra de Dios del buen samaritano. Y voy a ponerte un poco el contexto. Este hombre se encuentra y ni los israelitas ni los sacerdotes, que se supone que conocían a Dios. Y esto te hago referencia porque de pronto quiero que sepas que no solamente las personas comunes somos engañadas por el enemigo. Los pastores y los ministros muchas veces son engañados. Así es de que cuando veas que un ministro tropieza, un líder, un pastor, un sacerdote, un diácono, un catequista, no lo juzgues. Ora por esa persona para que también sea libertada. Aquí ponemos este ejemplo donde ni siquiera los sacerdotes se apiadaron de este samaritano, de esta persona, sí, en Samaria. Al contrario, un samaritano que se supone que era un gentil, que se supone que era alguien que no conocía de Dios. Esto hago un paréntesis para explicar. Hay personas que no conocen de Dios. Hay personas que jamás han pisado una iglesia, pero están llenos de vida, de generosidad, son honestos, son trabajadores. Y el Señor está ahí con esa persona. Así es de que vamos a dar paso a la lectura y dice en el versículo 25, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo, que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Hago un pequeño paréntesis. ¿Qué quiere decir amar a mi prójimo como a mí mismo? Si yo no me amo, yo no puedo amar a nadie, y menos puedo amar a Dios que no he visto. Si una persona me golpeó, vino y me hizo daño, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a invitar a comer? ¿Lo voy a abrazar y lo voy a besar? No. Voy a orar y pedirle a Dios que lo perdone, para que yo pueda ser perdonada. Pero lo más importante, ¿sí? No le voy a hacer a él lo que no quiero que me hagan a mí. Esa es una manera maravillosa de amar a nuestro prójimo. Es muy fácil orar y pedir o interceder por las personas que amamos, pero por las personas que nos dañan es muy difícil. Y la verdad es que no es cosa fácil. Pídele a Dios y pídele al Espíritu Santo que te dé la fortaleza, la capacidad y las herramientas para que puedas amar a tu prójimo como a ti mismo. Y bien, el Señor responde, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces nuestro Señor Jesús le respondió con esta enseñanza. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, golpeado, lastimado. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo, pues tenía muchas ocupaciones y tenía prisa y no tenía tiempo para un gentil. Asimismo, un levita, un servidor de Dios, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo, porque tampoco tenía tiempo. Las ocupaciones y las responsabilidades en la iglesia le llamaban. Y eso es caer en religiosidad y en legalismo. ¿Qué es lo que más le preocupaba al Señor? Que el levita o que el sacerdote fueran a atender a la iglesia, fueran a atender al templo, o que ayudaran a un ser humano como lo hizo Jesús en el video que vimos. Y bien, pero un samaritano
que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo voy a pagar cuando regrese. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les pregunta a sus apóstoles, que tenían la duda de saber quién es nuestro prójimo. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en las manos de los ladrones? Y entonces el Señor dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo al que preguntaba, ve y haz tú lo mismo. Así es de que aquí nuevamente estamos respaldando lo que les comentaba. Si de pronto llevas prisa, vas en tu auto y te encuentras con que hay un accidente y la persona no tiene triángulos, la persona está en caos, lo que sea, ¿por qué no te detienes de una manera en la que puedas resguardarte, en una manera en la que sea segura? ¿Sí? Y ve si puedes ayudar. Hoy en día nadie detenemos nuestra vida por ayudar a otro. Somos demasiado egoístas. Y el egoísmo no es algo que haya puesto el Señor en nosotros. Así es de que eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y yo les pondría la otra pregunta. Si ese vecino que te ha hecho daño y que te ha fastidiado y que te rayó el coche y que te rompió las plantas y que lo que sea, de pronto lo ves en un apuro, ¿qué harías por el vecino? ¿Te atreverías a ayudarlo? Yo te voy a hacer la cordial invitación a que si tu vida está en riesgo, si ayudas al vecino, no vayas y le ayudes físicamente, ora por él. Y el Señor no solamente va a perdonar a esa persona, te va a perdonar a ti, va a proveer abundancia, vida en abundancia para ambos. Así es de que es muy importante todo esto que estamos explicando y aprendiendo a la luz de la palabra en este día maravilloso. Y muy bien, pues dicho todo esto, era bien importante que tú entendieras cómo es que se mueven las cosas en el mundo físico y en el mundo espiritual. Cómo es que hay N cantidad de personas que te engañan y te dicen, ¿sí?, que te van a encomendar a tal o cual que no es Dios y que las cosas aparentemente se te van a dar de inmediato. Pero algo muy importante que debes de saber. Las adicciones, las personas que se encomiendan al enemigo o a la espiritualidad oscura, se cobran todos los favores que te dan. Y tú ya lo debes de haber vivido. Nuestro Dios, como nuestro Creador, como nuestro Padre, jamás te va a decir, te doy salud, pero ¿qué me das? Es incomprensible, probablemente, pero te voy a explicar el pequeño detalle por qué Dios no te pide nada. Porque si le das o no le das a Dios, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Creador. El Señor en la Biblia instauró determinadas reglas que son importantes seguirlas, como el hecho de que diezmes, como el hecho de que hagas ayuno, de que le ofrezcas un ayuno, como el hecho de que le ofrezcas un sacrificio. Pero el Señor nunca te va a pedir que sacrifiques la vida de otro, o que sacrifiques a un animal, o que uses la sangre de nadie, porque para eso Él murió en la cruz. Lo más importante que sepas es que lo único que quiere el Señor es probar tu corazón y que se dé cuenta que tú estarías dispuesto a hacer lo que sea por seguirlo. Pero si tú te vas de rodillas hasta determinado lugar santo, el Señor no es más o menos Dios porque hagas ese sacrificio que además te está lastimando el cuerpo. Mejor ofrécele un sacrificio vivo al Señor donde le digas, ¿sabes qué, Señor? Esta adicción, este hábito, esta manera de insultar, de cometer chisme o insidia, no me la puedo quitar porque no sabes cómo disfruto hacerlo. Y me hace falta, a mi cerebro le hace falta. Entonces, como sacrificio vivo, voy a poner mi corazón, mi mente y mi alma
para que tú me transformes, para que tú me des un corazón nuevo, para que tú me des una mente nueva, para que eso cambie en mí y para que tú veas que yo te amo, Señor, porque sé que tú me amas más de lo que yo te puedo amar a ti. ¿Qué significa dar el diezmo? Significa que le estás agradeciendo a Dios todas las bendiciones y los dones que Él te da. Pero si tú no le das el diezmo al Señor, Él no deja de ser Dios. Él no va a ser más o menos poderoso por eso. Pero si tú vas y diezmas, ese dinero pide a Dios que sea bien administrado y bien utilizado por las personas que lo reciben, para que otros reciban la palabra, para que otros, al igual que tú, sean libertados. Y si de pronto te das cuenta o cachas que los sacerdotes, que el pastor, que el ministro de esa iglesia está mal utilizando los recursos, déjaselo al Señor. Tú cumple con obedecer a Dios y ora por esas personas. Señor, mira los diezmos, pero resulta que nos hemos dado cuenta que el pastor, que el sacerdote, los está mal utilizando. Eso ya déjaselo al Señor. Esa parte no te corresponde a ti. A ti lo único que te corresponde es seguir y obedecer al Señor, aprender de su palabra y aplicar todos sus principios bíblicos en tu vida. Y bien, una vez explicado toda esta parte tan importante, ahí donde el enemigo nos hace creer que nadie nos quiere y que el placer y la maravilla es destruir nuestra vida, destruir nuestro cuerpo con cirugías, tatuándonos y poniéndonos cosas y arrancándonos cachos del cuerpo. Te voy a recordar otra cosa que es bien importante. El cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si tú tienes que hacerte una cirugía porque vas a salvar tu vida, porque tienes un problema de riñón, porque tienes un problema en el cerebro, por lo que sea que tengas que hacer, hazte la cirugía, porque es para salvar tu vida. Pero si por estética te vas a cercenar el cuerpo, no estás actuando conforme a Dios. Un buen médico lo vas a reconocer porque te va a decir, ¿sabe qué? Usted tiene un problema grave en su columna. Tiene una hernia discal, sus discos ya están compactados, ya no hay nada en medio de los discos y usted corre el peligro de quedarse paralítico. Pero vamos a intentar darle un tratamiento. Vamos a intentar darle una terapia y si con eso usted mejora, evitemos la cirugía. Eso te dice un buen médico, te lo puedo garantizar. Un médico que solamente le importa ganar dinero, te asegura que si te operas con él, vas a volver a caminar. Eso ningún ser humano lo puede hacer, solamente Dios. En lo personal, yo he vivido una situación similar. Mi médico, un médico inspirado por el Espíritu Santo, que es un médico humano, le llamamos nosotros los seres humanos, me dijo, su problema es muy grave, es muy serio, pero intentemos con terapia, intentemos con medicamentos. Muchos malos médicos me querían operar. Una cirugía de columna es muy peligrosa. Y yo te garantizo, a ti que estás viendo esta transmisión, después de haberme sometido a 2 años de terapia, politerapia se llama, porque eran medicamentos, ejercicios físicos, ir a tinas de masajes y una serie de cosas que los médicos te ponen, maravillosamente no he tenido que volver a pararme con un ortopedista. A veces me siento mal, a veces no me puedo mover, pero no es una situación que me impida hacer mi vida, porque el Señor obró en mí, el Señor me sanó. Clínicamente yo no podía estar moviendo ni las manos ni los pies. Y maravillosamente el Señor me ha dado vida y salud para ayudar a muchos. Y es parte del testimonio que en este momento voy a comenzar a relatarte. Desde los 5 años yo fui atormentada por sueños espantosos donde se aparecía el enemigo de las almas, donde me decía que se iba a apoderar de mi familia, donde me atemorizaba. Yo tenía 5 años, despertaba sudando, llorando y desesperada. Porque decía, ¿qué es esto que se presenta en mis sueños? ¿Qué mal he hecho yo? Soy una niña de 5 años. Posteriormente fue la salud. Mi salud fue socavada, al grado de que yo llegaba a estar en peligro de muerte por unas hemorragias tremendas que padecía. Y era horrible, porque mi cuerpo se rompía, se deshidrataba, me ponían los medicamentos más fuertes que puedan haber,
Incluso puedo decir que me volvió farmacodependiente porque la politerapia que me aplicaban los médicos era muy, 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 muy cruda, muy dura. Dañó mi estómago, sí, me dañó física y mentalmente. Yo describía que mi vida era como un hilacho. Si a eso le añadimos las voces del infierno que se derramaban sobre mi vida, en las voces de maestros, en las voces de familiares, en las voces de amigos, en las voces de vecinos, en las voces de muchas personas. Yo llegué a estar atrapada como el Gadareno, viviendo en un sepulcro, haciendo la analogía o haciendo la comparación, viviendo sola, viviendo aislada, no salía más que para lo esencial, porque todo el mundo me tiraba duro. Y lo más maravilloso es que el Señor me permitió y me dio la gloria de siempre sonreír. Las personas que me conocen siempre me decían, ¿cómo es posible? Vino una aplanadora y pasó sobre de ti 10 veces y sigue sonriendo. Muchas personas han dicho que estoy loca y no me importa, porque sí estoy loca por Dios. Así es de que lo que te puedo garantizar es cuando escuches todas esas voces, pídele a Dios que te permita usar estas herramientas de las que hablamos al principio. La armadura de Dios, el cordón de 3 dobleces, ¿sí? La palabra de Dios para que seas libertado o libertada de lo que sea que estás padeciendo. Ningún trabajo es más grande que tú. Si tú eres adicto al trabajo, también es un problema, porque te olvidas de agradecerle a Dios, te olvidas de tu familia, te olvidas de cuidar tu cuerpo, te olvidas de ti y te la pasas trabajando de sol a sol. Así es de que con esto te estoy queriendo decir que todo exceso no es bueno. Constantemente escuchaba yo personas que sin ningún motivo aparente venían y me agredían, me insultaban. Yo decía, ¿por qué, Señor? ¿Qué te hice? Incluso llegué a reclamarle a Dios. Le decía, solo soy una niña, Señor. ¿Qué mal pude haber hecho? Y hubo lapsos de tiempo de mi vida donde yo le creía al enemigo, donde yo creía que Dios me había abandonado, donde yo creía que Dios no me amaba, que Dios me odiaba. Incluso me llegaron a decir hasta que era yo un desecho de Satanás. Imagínense si Satanás es algo terrible, ser desecho de Satanás todavía no hay descripción. Imagínense cómo se siente una niña que está siendo atosigada por esas cosas. Y gloriosa y maravillosamente, todo esto que les estoy compartiendo, toda esta palabra que he aprendido, me ha enseñado que no existe ningún demonio más fuerte que Dios. Hoy en día he vivido estas situaciones donde de repente me despierto y tuve una férrea pelea sin yo saberlo en el mundo espiritual, por los sueños que tuve, por las circunstancias que viví. Y entonces me doy cuenta que ya, ahora que aprendí a usar la palabra de Dios, me despierto tranquila y en paz. Pueden venir personas físicas usadas por el enemigo para aplastarte, para triturarte, para destruirte. Pero cuando el amor de Dios te abunda, echa fuera todo temor. Dejas de sentir miedo. Y eso no quiere decir que te vuelvas una persona que rompe reglas, indolente, y que no te importe nada. No, no quiero decir eso. Quiero decir que estás con la paz de Dios, que sabes que estás en la mano de Dios y que nada ni nadie te puede alcanzar. Cuando comencé este aprendizaje, hubieron cosas muy fuertes, como por ejemplo que despertaba y mi cuerpo estaba todo moreteado y golpeado. ¿Cómo es posible eso si duermo sola? ¿Cómo es posible si no soy una persona inquieta en la cama? Me duermo y así como me acuesto, así amanezco. Esas huellas en mi cuerpo de moretones fuertes, porque a alguien no le agrada lo que estoy haciendo. Pero no me importa, ya no le tengo miedo. He visto cómo el Señor ha respaldado a mi familia, a cada uno de los integrantes, a cada persona
con la cual el Señor me permite compartir lo que he aprendido. A cada persona que me topo en el camino y que oro por ellos, incluso a mis enemigos, aquellas personas que pugnaron por hacerme daño. La palabra dice que no seremos avergonzados los hijos de Dios. Pero eso no quiere decir que vamos a ir por el mundo, como hacemos en México, sacando nuestra charola, y mira, tú no sabes con quién te estás metiendo, ¿eh? Yo soy hija de Dios y te va a ir mal y más te vale que no me toques. No, 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 no. Eso no es así. No en el mundo espiritual y no en el mundo de Dios. Señor, mira a ese hijo tuyo, mira, me está lastimando, mira, me está destruyendo, ten piedad de él, ten misericordia de él, ábrele los ojos y a mí, protégeme de su maldad. Y el Señor baja y obra maravillosamente. No importa si tu auto se descompuso, no importa si no tienes recursos para arreglar tu auto para poder trabajar. Ve, clama, ora, y el Señor va a hacer que ese auto funcione para que tú puedas comenzar a a crear recursos para que tu vida cambie. No importa si tú estás queriendo hacer algo bueno y todo se cierra. Todo a tu alrededor va a parecer que el caos se desborda. El enemigo te quiere engañar. Porque el enemigo no te va a soltar tan fácilmente. Pero no temas. Entrégale esa circunstancia a Dios. No importa si es una circunstancia económica, física, de salud o inclusive mental. El Señor te va a libertar. Y si tú no tienes ninguno de estos problemas y conoces a alguien que está pasando por una situación así, conoces por alguien que está siendo pasado por loco, que le dijeron que su enfermedad es incurable, que no encuentra trabajo, que no puede dejar las adicciones, aquí te estoy dando las herramientas. Primero, para que ores por ti, para que vayas a la corte celestial y de la siguiente forma te presentes. Señor, te pido que me permitas entrar a tu corte celestial donde se encuentra el juez, que es Dios Padre, nuestro defensor, que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo para que me ministre, y el enemigo de nuestras almas, que es el acusador. Defiéndeme, Señor. Sí robé, sí cometí este error, sí pequé, pero vengo ante tu bendita presencia a arrepentirme. Vengo a pedirte que quites esos hábitos que tengo que me alejan de ti. Que el Espíritu Santo me recuerde todo lo que ya no me acuerdo, porque a lo mejor hace 15 años casi mato a alguien a golpes y yo ya lo olvidé. O fui y robé porque tenía hambre y yo ya lo olvidé. Te pido que el Espíritu Santo me revele por qué debo pedir perdón. Y una vez que tú has pedido perdón, en tu lugar secreto, a solas, ante la presencia de Dios, comienza a observar qué hay a tu alrededor que tengas que agradecer. A lo mejor es que tienes lentes, a lo mejor es que ayer comiste una bolsa de papas, a lo mejor es que tuviste un bocado que llevarte a la boca, a lo mejor no tienes casa, pero tienes un pequeño lugar donde te refugias o alguien te ha albergado. Debe haber cosas que agradecer. Pero desafortunadamente el enemigo de nuestras almas quiere hacernos creer que son más las cosas malas que las buenas. Cuando comienzas a hacer un listado de las cosas buenas, te das cuenta que hay más que agradecer. El simple hecho de que tengas vida y que tengas la oportunidad de transformar tu vida de la mano de Dios es un milagro por sí solo. El hecho de que tú abras los ojos es un milagro maravilloso. Millones de células entran en comunicación dentro de tu cuerpo para que tus ojos se abran y puedas percibir colores, puedas percibir formas. El simple hecho de que puedas degustar una papa frita, una uva, un trago de agua. Millones de células trabajan dentro de ti para que manden información al cerebro. Y déjame decirte que los ángeles no tienen esta bendición que nosotros tenemos. Poder tener sentidos. El sentido de gustar, el sentido de abrazar, de poder tocar. Cuando alguien te rompió y te encuentras a alguien que te abraza, o incluso si no tienes a alguien que te abrace, abrázate tú solo. Toma un objeto, abrázalo y pídele al Espíritu Santo que derrame sobre ti el poder del amor de Dios. Y te prometo que tu situación cambie. Así es de que es muy importante que una vez que le pediste a Dios perdón y te arrepentiste, le digas, permíteme y fortaléceme para que no vuelva a cometer este agravio en mi contra, en tu contra y en contra de los demás, en contra del mundo.
Porque creas o no creas en Dios, todos tus actos tienen una consecuencia. No solo en tu vida, sino en todas las generaciones, en todo el universo. Si tú tiras basura, eso va a tener una consecuencia. A lo mejor no la vas a ver, pero va a impactar en personas que tú amas, o personas que inclusive tú amas, pero te despreciaron. No importa. Piensa en esto. Y una vez que pediste perdón, agradécele a Dios. Así tengas una cosa que agradecer, agradécesela a Dios. Y una vez que hiciste eso, pídele a Dios que te permita portar su sagrada armadura. Revístete de la armadura espiritual. Incluso, hazlo. Si tienes poca ropa, con tus manos colócate el casco o el yelmo de la salvación para que tu mente esté protegida. Si no tienes un cinturón, colócate el cinto de la honra y la verdad de manera espiritual. Colócate la coraza del amor y la justicia. Si no tienes zapatos, colócate imaginariamente las sandalias, las botas del apresto del Evangelio. Empuña con tu mano la espada del poder de la palabra de Dios y en tu otra mano el escudo de la fe. Hazlo todos los días y Dios va a comenzar a obrar en ti de una manera maravillosa. Y una vez que hiciste esto, si tú no eres la persona que está en un grave problema, ya te pusiste a cuentas con Dios. Ahora pídele a Dios que te permita hacer lo propio por esa persona que está sufriendo y que quieres que sea libertada. Ya sea porque tiene un problema de drogadismo, de adulterio, de abandono, de soledad, de depresión, de drogadicción, de falta de trabajo, de falta de fe. Señor, vamos a poner un nombre. En el nombre de Rebeca, mi hija, vengo a pedirte perdón por sus pecados, por los que sabe que está cometiendo, por los que desconoce que está cometiendo y por los pecados ocultos. Y vengo a levantar una contrademanda en contra del enemigo, del acusador que está utilizando las circunstancias cotidianas para corromper a mi hija. Y te doy gracias porque me diste la bendición de que naciera, de poderla disfrutar, y empiezas a bendecir al Señor. Y una vez que ya pusiste a cuentas el alma de esa persona por Dios, le agradeces a Dios y le dices, Señor, te doy gracias porque me has permitido interceder por esta persona. Y esa es la parte maravillosa, es donde nos volvemos intercesores por los demás, intercesores, perdón, por los demás. Y una vez que terminas de orar, siempre que termines de orar, así sea una pequeña frase, Señor, todo esto te lo pido por el poderoso nombre de Jesús, porque es nombre sobre todo nombre. Los demonios tiemblan ante la presencia de Dios. Y cuando tú tienes la identidad de Cristo, no hay persona que pueda dañarte. Habrá pruebas, habrá circunstancias. A lo mejor nos golpearon, a lo mejor chocamos, pero tu vida no se va a perder. Y eso te lo puedo garantizar. Así es de que también quiero comentarte, hubo alguien en mi pasado que constantemente me acosaba, me atosigaba, una pobre alma entenebrecida y esclavizada por el enemigo. En una ocasión, esa persona se alejó demasiado de Dios y me buscó y me dijo que me habían... Yo en ese momento temblé y de temor, porque si estoy buscando salir de su presencia, ¿cómo te atreves a hacer esto? No odié a esa persona, al contrario, he orado por ella. Y la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Eso quiere decir que si tú haces una pequeña oración con fe, el Señor va a escuchar. Y como el Gadareno, va a ir a libertar a esa persona, va a libertar tu vida. Aquí lo más importante que quiero compartirte es que yo vivía con miedo, era esclava del temor y pensaba que por eso que aquella persona había hecho, mi alma y mi vida ya no tenía sentido, ya no tenía esperanza. Y entre muchas otras cosas, el enemigo de las almas me hizo creer que yo podía orar por otros, que yo podía ayudar a otros, porque durante los 400 años de vida que tengo, siempre lo he hecho, gracias a Dios. Pero lo que no sabía es que así como oraba por los demás,
también podía orar por mí. Pero el enemigo me hizo creer que yo era indigna, porque me habían encomendado a él, porque nunca tenía trabajo, porque me iba mal, porque la salud, porque no sé qué, porque no sé cuándo. Y eran temporadas de mi vida, no eran siempre. Pero yo vivía esclava del temor, creyendo que si yo iba ante la presencia de Dios, el Señor me iba a despreciar. Y como lo leímos al principio de este testimonio, el Señor jamás te abandona. Es una mentira que el enemigo te está atormentando todo el tiempo. Una ciudad dividida es fácilmente vencida. Y una persona no puede servirle a dos amos. Y lo que yo no sabía era que si toda mi vida le he servido a Dios, por más que quiera el otro, el enemigo, no me puede tocar. Aunque me haya enfermado, aunque me hayan pasado N cantidad de cosas, el Señor siempre me ha respaldado y siempre me ha cuidado. Y lo más maravilloso que quiero compartirte en este testimonio es que soy digna de permanecer y presentarme ante la presencia del Señor. Solamente que yo tenía velos, estaba sorda y la ceguera era espiritual. Yo creía que no podía acercarme a Dios. Yo creía que no podía orar por mí. Pero eso es imposible. Si tú tienes la identidad de Cristo, si tú le sirves a Cristo, tendrás pruebas, como lo dice la palabra que leímos al principio, pero el Señor siempre está contigo. Y eso es lo más maravilloso que he descubierto en esta temporada. Que me pase lo que me pase, viva lo que viva, el Señor siempre me respalda. Y lo más maravilloso es que el Señor siempre cumple su palabra y su palabra nunca vuelve vacía. Así es de que en este momento oro porque el Señor te toque. Así es que en este momento mi testimonio es que aprendí a orar por mí como oro por los otros. Que aprendí que yo merezco como merecen los demás. Y lo más maravilloso es que el Señor me ha sustentado en todo tiempo y lugar. No me hace falta el trabajo, no me hace falta el dinero. Y no es que sea rica, ni mucho menos. Uso el principio de la abundancia, que es lo que te dije. Cuando necesito comer, tengo comida. Cuando necesito cubrirme del agua, tengo con qué cubrirme. Cuando necesito beber, tengo que beber. Cuando necesito recursos para pagar mis gastos, los tengo, sin necesidad de estarme tronando los dedos. Y esa es la parte maravillosa. Te voy a confesar, no tengo una cuenta en el banco, no tengo ahorros, pero nada me hace falta, porque el Señor provee todo lo que necesito. Incluso el Señor es tan grandioso que te puedo compartir que estando sin un solo centavo, cuando he necesitado ropa, la he tenido, porque el Señor ha puesto ayudadores. Y ahora que necesito compartir esta palabra, tengo la abundancia de poderla compartir contigo. Así es de que no le creas al enemigo cuando dice que el Señor no te ama. Si pecaste, si te tropezaste, si cometiste graves actos, si incluso faltaste a los mandamientos, pídele perdón a Dios y el Señor te va a perdonar. Solo que en tu oración pídele que te dé la capacidad de adquirir el auténtico don del arrepentimiento, que te dé fortaleza y sabiduría para que cuando seas tentado o tentada no vuelvas a caer en lo mismo. Lee la palabra de Dios. En la Biblia claramente está como Jesús vino y vivió como ser humano. ¿Y sabes por qué? Por dos cosas. La primera, para comprenderlos, para saber nuestras debilidades y nuestras fortalezas, para saber cómo orar por nosotros, porque Él sigue orando por nosotros en el cielo. Y la segunda, para enseñarnos obediencia, para enseñarnos que siendo seres físicos, teniendo un papá y una mamá, aunque a veces no nos guste lo que papá o mamá nos mandan, o lo que ese tutor o ese adulto que está a nuestro cuidado, si te está mandando a hacer cosas indebidas, no contiendas con él. Ve y ora al Señor.
que cambie el corazón de esa persona y tú toma la decisión de hacer la voluntad de Dios. Y tú toma la decisión de adquirir la voluntad de Cristo. Si tú tienes la identidad de Cristo, te prometo que nada te va a hacer falta. Pues bien, con esto damos por terminada este testimonio. Vamos a hacer una oración. No, quiero añadir algo más. Justamente en abril descubrí cómo se concretó todo esto. Y esto lo escribí aquí en este pequeño cuaderno y voy a leerles un poco. El Señor me libertó de una circunstancia de cautiverio que me había maldecido y me tenía cautiva desde hace 1000 años, escribo, porque esto fue desde mi infancia. También el Señor me reprendió. El Espíritu Santo, a través de la boca de una hermana, me recordó, ¿sí?, que a veces era muy dura con las personas que me habían lastimado o que me habían transgredido. Así es de que me recordó que el Señor me respalda y me bendice grandemente. Pero tengo que recordar que si el Señor me ha perdonado a mí, ¿yo quién soy para decidir a quién perdonar o no perdonar? Si el Señor murió en la cruz para perdonar los pecados del mundo, de buenos y malos, ¿quién soy yo para negarme el perdón? A nadie. Así es de que en esa noche yo fui y me acosté. Hubo una batalla espiritual muy grande en mis sueños. Yo padecía de unos dolores de cabeza terribles. En mi cabeza se escuchaba como metal, cosas metálicas que chocaban. Iba al médico, me daban medicamentos y eso no cesaba. Clínicamente era aparentemente una migraña. Esto sucedió este año, en abril de este año. Y lo maravilloso es que en esa noche me di cuenta, durante toda mi vida, cuando yo quería orar por mí y estaba enferma, no podía recordar ni una palabra, no podía emitir una sola palabra, cuando estaba gravemente, al borde de la muerte, les recuerdo. Necesitaba yo de algo que dictara la palabra y ni así podía orar. Y maravillosamente descubrí que soy digna de Dios, que el Señor me escucha, que Él es mi hacedor, que Él me respalda y que Él está siempre, siempre, siempre conmigo. Así es de que en esta mañana de abril del 2023 comencé a declarar la palabra. Y muy sencillo. El Señor tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. El Señor me guarda bajo la sombra de sus alas. El Señor colgó la enfermedad y la esclavitud en la cruz. El Señor me perdonó. Soy su hija amada. Y a los hijos de Dios todas las cosas ayudan para bien. Llevo todo pensamiento cautivo a la verdad de Cristo. Esas 7 frases las estuve repitiendo, 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 y los dolores de cabeza venían como antaño. Hacía muchos años que no volvía a tener esos dolores de cabeza. Llegué a pasar internada hasta 15 o 20 días sin que los médicos pudieran encontrar ni el motivo ni la cura. Y lo maravilloso es que esta mañana de abril, en solo cuestión de 2 horas, logré derribar todo eso en oración, porque el Señor me respaldó. Lo que puedo compartirles es que en la cabeza, hagan de cuenta que sentía como que algo me jalaba, la cabeza era horrible. Y después de 2 horas de estar orando, orando y diciendo, creo a Dios, le creo a Dios, le creo a Dios, eso desapareció. Cuando me desperté, tenía unos moretones horribles aquí en esta parte del cuerpo, rasguños. La cabeza, el dolor ya no lo tenía, pero la tenía como dormida. Ese adormecimiento, eso adolorido que te queda después de un trauma muy fuerte. No me ha vuelto a doler la cabeza, no me han vuelto a doler los ojos ni los oídos. Y ese choque de metales que escuchaba cuando tenía esos dolores de cabeza ha cesado. Cuando tenía dolores de cabeza tenía algo que se llama fotofobia.
nada de eso ha vuelto, porque fue derribado el enemigo de nuestras almas, porque comencé a creerle a Dios que soy hechura fina del Señor, que soy su creación, que soy hija de Dios. Y comencé a recordar que por mal que hayan sido las circunstancias durante toda mi vida, digo 400 años por una manera de decir que tengo muchos años, aunque no se me ven. ¿Cómo es que he tratado de ser buena persona? He tratado de ayudar en lo que me ha sido posible a muchas personas. Y no por la conveniencia de que me va a dar Dios, por el simple placer de hacerlo, porque te queda una satisfacción maravillosa cuando lo haces. Y cuando comencé a recordar eso, comencé a recordar que por más que el infierno me haya engañado durante toda mi vida y el Señor me despreciaba, eso es mentira, porque el bien y el mal no puede habitar en ti si tienes la identidad de Cristo. Lo vimos en el video. Cuando Jesús se acerca, esos demonios llevan al piso a ese pobre hombre que le tienen miedo a Jesús. Así es de que no te sigas dejando engañar. Recupera tu identidad, recupera la identidad de Cristo. Y el enemigo de nuestras almas va a huir de tu vida, va a huir de la vida de tu familia, va a huir de tus finanzas. Se va a acabar la miseria, se va a acabar la adicción, se va a acabar cualquier prueba o cualquier pozo de esclavitud en el que estés viviendo. Eso te lo puedo garantizar. Ahora sí, pues vamos a proceder a hacer una oración para concluir este testimonio que el Señor ha permitido que lo transmitamos. Y permítanme que lo busque porque es una oración maravillosa. Escribí por mi persona y ahora te invito a que la hagas tú por ti de manera audible. No solo la hagas en tu mente. Si por el momento estás en una situación en la que no lo puedes hacer verbalmente, hazlo en tu mente, pero en cuanto puedas, vuelve a poner este video y haz la oración con tu mente. Porque cuando tú declaras con tu boca que amas a Cristo y que aceptas a Cristo, el infierno huye de ti. Cuando tú declaras audiblemente, el mundo espiritual y físico se entera de que eres un hijo de Cristo y que ahora lo sabes. Señor Jesús, Padre Celestial, bendita la hora en que surcó tu imaginación mi existencia. Bendita la vida que me has regalado. Bendito el instante perfecto en el cual fui concebido o concebida en el vientre de mi madre. Benditos mis padres, no importa si ellos me abandonaron, no importa si ellos no me reconocieron, no importa si mi padre se fue o si mi madre se fue. La palabra dice que los honre, y yo los honro en esta oración, Señor, y te pido que los perdones, y a mí que me respaldes. Bendito el cuerpo y el vientre que me permitió habitar y desarrollarme durante 9 meses. Y de nueva cuenta, no importa si esa persona me quería abortar, no importa si mis padres me querían abortar, o no importa si se arrepintieron de que me concibieron. Lo maravilloso es que tú me permitiste nacer, Señor. Y ahora estoy aquí en este mundo para disfrutarlo, porque a partir de hoy me ha quedado claro que tú me amas y me reconoces, y que tú me vas a dar la abundancia y las riquezas del cielo. Te pido perdón por aquellos que quisieron hacerme daño cuando era niño o niña. Gracias, Padre Santo, porque me has permitido bajar y elegir la familia en la que estoy para poder orar por ella. He sufrido y he disfrutado esa familia, Señor. Gracias, Padre, por su amor, a su manera, a sus capacidades, a su entendimiento. Gracias por aquellas personas que me han cuidado si he sido abandonado por mis padres, que me han dado lo poco que han podido. Gracias por las enseñanzas que me has dado a través de la vida, Señor, por tu entrega y tus cuidados que aún no he podido ver, porque el enemigo me esclavizó, ensordeció mi vida y me hizo creer que tú no me amabas. Gracias por tu protección, porque ahora me estoy dando cuenta, Señor, que soy grande para ti. Gracias porque soy tu hijo o tu hija. Enséñame cómo caminar y recuperar mi identidad en ti, Señor Jesucristo.
Respáldame y ayúdame para que pueda honrarte, porque soy hijo o hija de Dios. Gracias, porque a pesar de las circunstancias en las que he vivido, tú siempre estás a mi lado. Gracias, porque mi camino no ha sido fácil, Señor, y tú has estado ahí, a mi lado, junto a mí. Gracias por tu respaldo y fortaleza. Gracias por mi existencia. Gracias porque en este testimonio me estás enseñando cómo me eché a perder en tus manos, Señor, y como ese bendito alfarero que eres, te pido que vuelvas a formarme. Pulveriza mi cuerpo, vuelve a amasar mi cuerpo y hazme esa preciosa vasija donde solamente pueda habitar el Espíritu Santo y tu amor, tu bondad, tu fortaleza, los dones del Espíritu Santo, donde solo pueda abundar tu abundancia, Señor. Gracias, mi Padre Celestial, para que en esa vasija en la que me vas a formar, esto está dicho de manera como ejemplo, ¿sí? Para que tu auténtico amor sobreabunde en esa vasija y ese amor sea protegido por tu provisión, Señor, para que esté bajo tu protección. Gracias, mi Padre Celestial, y te pido de todo corazón que nada inmundo entre en mí. Te pido que me unjas doblemente porque la unción rompe todo yugo, rompe toda raíz de amargura y todo aquello que me ha separado de ti, lo que sé, lo que desconozco y de lo que ni siquiera tengo idea. Hazme ese guerrero de Cristo para que vaya a las naciones a proclamar tu palabra, Señor. Ayúdame a aceptarte, y aceptarte no solamente es decirle a los demás que creo y te creo a ti, sino vivir tu palabra fuera de mi lugar secreto, fuera de la iglesia. Que los demás cuando me vean, Señor, vean reflejados tu amor, tu bondad y tu fortaleza. Lléname de tu amor, porque donde está el perfecto amor, se echa fuera todo temor. Y donde tu identidad está, tu perfección abunda en nosotros, Señor. Enséñame a amar a mi prójimo, pero enséñame a amar a mí mismo o a mí misma. Enséñame a amarme a mí mismo o a mí misma. Y sobre todo, Señor, enséñame a permanecer en el camino, en la parte central, para que no me desvíe yo ni a la izquierda ni a la derecha. Y aunque a veces sea difícil, ve tú de mi mano. No me sueltes, Señor. Dame la capacidad de seguirte. Te pido de todo corazón que me enseñes a tener la voluntad, de tener la decisión de seguir tu voluntad y que mi libre albedrío esté iluminado por tu palabra. Todo esto lo profetizo, lo declaro y lo acepto en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, pues tú nos has dicho, Padre Celestial, que todo, absolutamente todo, lo que se alinea a tu propósito para mi vida y a tu santísima voluntad, que es de bien y no de mal, para mi vida, y que te pida yo con fe y en oración, me lo has de conceder. Pero también me has enseñado, Padre Celestial, que donde dos o más se reúnen en tu santísimo nombre, en medio estás tú. Y en este momento, Señor, no solamente nos encontramos las personas que estamos orando, sino cada persona que a través de las redes sociales vea este testimonio. Señor, te pido que nos sobreabundes. Derrama tu preciosa sangre en nosotros para que nos limpies y nos purifiques. Todo esto lo declaramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Y pues así termina este testimonio. Les agradezco mucho a todos los que están conectados. Es una bendición que Dios nos haya podido permitir compartir esta enseñanza. Pues vamos a pasar a concluir. Déjenme encontrar cómo terminar, porque la computadora no me lo permite. Para poder concluir. Permítanme un segundo, porque literalmente la computadora no me deja terminar la transmisión. Un segundo, por favor.
pues no me deja. Bien, vamos a dejar de compartir las pantallas. Y bien, listo. Ha sido día y deseo de todo corazón que esto sea para bendición para ustedes, su familia, sus amigos y su entorno. Que Dios los bendiga.